Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa. Muy feliz de nuevo de tenerlos por acá, de poder compartir este espacio con ustedes, de poder compartir los conocimientos que tengo sobre alimentación y nutrición y poderlos como estar actualizando un poquito más. El día de hoy vamos a dar continuidad entonces con el programa de alimentación infantil. Ya vamos a hablar de esa alimentación durante el año y durante la etapa escolar principalmente, que es lo que nos compete. Voy a resolver entonces algunos comentarios que me hicieron sobre el programa pasado. Les agradezco muchísimo. Hacerles un programa a ustedes es enriquecedor porque siempre tienen una duda, una pregunta, siempre tienen un comentario positivo para hacer sobre el programa y les agradezco muchísimo por eso, porque eso permite enriquecer muchísimo más los programas y darles más fluidez. Entonces, bueno, yo creo que el mayor aporte que encontré en el programa pasado era que se hiciera un programa sobre alimentación en la gestación. Entonces vamos a hacer un programa sobre alimentación durante la gestación. Hubo unas dudas en específico que me parecieron muy chéveres. Entonces, la primera duda era de un chico que me decía que cómo entonces él podía hacer para mejorar la calidad del semen, para evitar tener inconvenientes con sus hijos en un futuro, ya que habíamos hablado que el semen del hombre que sufre de obesidad puede llevar a que su hijo tenga en un futuro una intolerancia a los carbohidratos, o sea, una diabetes. Y ¿qué te puedo decir? En específico no hay ningún producto, o sea, yo no te puedo decir, ve, cómprate esto para que se te mejore la calidad del semen. No. ¿Qué va a ayudar a esa calidad del semen? Los hábitos de vida saludables, ¿cierto? Que tengas una buena alimentación, ¿cierto? Que cumpla con tus necesidades calóricas y nutricionales y que sea de calidad. Al mismo tiempo que hagas ejercicio regularmente, o sea, no que es que yo salgo a caminar eventualmente en la semana, no, que hagas un ejercicio regular, al mismo tiempo que no fumes, ¿cierto? El tabaco, pues disminuye muchísimo la calidad de absolutamente todo, incluyendo el semen. El alcohol, ¿cierto? El licor también, evitar el consumo de licor. Y también al mismo tiempo evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, como tal, tener unos hábitos de vida saludables son lo que van a ayudar a que tu cuerpo esté adecuado, ¿cierto? Y que por lo tanto la calidad del semen sea adecuada. Te recomiendo también que vayas donde el nutricionista, como siempre les he dicho, ir donde el nutricionista para que les haga un plan de alimentación que se ligue a tus necesidades. La otra duda que me hacían era de un hombre que me preguntaba que él pues es diabético y que sus hijos salieron con diabetes tipo 1, supongo, ¿cierto? Porque es la diabetes que se da desde el momento del nacimiento, que si entonces él pudo haber sido el causante de eso. Mira, aquí la idea no es buscar culpables, ¿cierto? No es como, sí, es que usted tiene diabetes, entonces sus hijos van a ser diabéticos. Eso es bastante relativo y eso depende de la genética, de los genes. Sí, generalmente si nuestros papás sufren de alguna enfermedad, posiblemente nosotros la podemos sufrir, ¿cierto? Entonces de pronto eso pudo haber llevado a que tus hijos tengan diabetes. Sin embargo, no lo sé. O sea, eso es de hacer pruebas, de hacer análisis, de un montón de cosas. Entonces no te puedo decir, sí, tú fuiste el culpable. No, para nada. Pueden haber sido múltiples factores que pueden llegar a que tus hijos tuvieran ese problema de diabetes y que no tengan que ver con la parte de que tú la tengas. Como es muy posible de que haya sido también porque tienen una predeterminación genética porque sus papás lo son. Entonces eso es algo que no podemos definir. La otra pregunta o la otra duda que me hacían era que si definitivamente entonces yo recomendaba que la alimentación de los niños durante los primeros meses de vida fuera lactancia. Sí, total. No importa el lugar del mundo en el que estés, puedes estar en el rincón más remoto del mundo y la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses de vida del bebé. Lactancia materna exclusiva. ¿Qué significa? Solo leche materna. ¿Listo?
durante los primeros 6 meses de vida. Duélale a quien le duela, el que diga lo contrario, no falta el médico, discúlpenme, médicos, yo sé que yo les tiro muy duro, perdón, pero es que ustedes son, digamos, los que más influencian en la parte de la salud, entonces no falta el médico, la enfermera o el personal de salud que diga, no te preocupes, a los 3 meses ya puedes empezar a darle comida. Jamás. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del niño. Solo lactancia. ¿Listo? Entonces, sí, solo lactancia. Y la otra duda que me pareció muy, muy chévere era de una chica que es modelo y me decía que estaba gestando y que le preocupaba un poco, pues, su parte física, pues porque es con lo que ella trabaja, obviamente, y que quería saber si de pronto el hecho de lactar podía, pues, poner mal sus senos como tal. Mira, el proceso de lactancia y el proceso de gestación es un proceso en el que la mujer sufre muchísimos cambios físicos, psicológicos, metabólicos, hormonales, todos los que tú quieras, ¿cierto? Y pues al sufrir varios cambios, pues puede generar inconvenientes físicos, ¿cierto? Sin embargo, la lactancia materna no daña los senos, ¿cierto? Ni los debe dañar. Y más si tus estilos de vida son saludables. Entonces, si eres una mujer que se ejercita, si eres una mujer que come saludable, no tiene por qué pasar ese tipo de cosas. Conocemos el caso de millones de modelos y de presentadores en el mundo que trabajan con su imagen y que tienen hijos y que no tienen solamente uno, sino que tienen varios, estas desgraciadas, y tienen unos cuerpos espectaculares, ¿cierto? Y eso puede seguir así. ¿Por qué? Porque sus hábitos de vida son muy saludables, porque se cuidan muchísimo con la alimentación, porque se cuidan muchísimo con el ejercicio. Entonces lo mismo te recomiendo yo a ti. O sea, lacta a tus bebés porque ese lazo que vas a tener con ellos es hermoso y es muy importante para ti y para ellos. Y mantén un estilo de vida saludable. No importa que estés gestando, no importa que estés lactando, tú puedes hacer ejercicio y te puedes cuidar con la alimentación sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien. De resto, entonces ya quedamos en que vamos a hacer un programa sobre gestación, sobre alimentación durante la gestación. Ya saben, papás y mamás, lo más importante es tener hábitos saludables de vida, ¿cierto? Eso es lo más importante. Ahora sí vamos a empezar entonces con el tema como tal, el tema que nos compete. El tema entonces es alimentación durante ese primer año de vida y cómo podemos tener como una buena o qué es recomendable para una lonchera, por así decirlo, ya que lastimosamente en el mundo los papeles se cambiaron, o bueno, no quiero hablar en el mundo pues, pero por ejemplo aquí en Colombia, antes lo que más común era en los niños era la desnutrición. Ahora vemos que los papeles invirtieron y ya vemos muchísima más obesidad, muchísima más malnutrición por exceso de peso. Y esto es bastante preocupante y me parece a mí supremamente preocupante, no tanto porque esto afecta la calidad de vida de los niños, sino porque a los papás no les importa, ¿cierto? Y voy a hablar muy sinceramente. En mi país, en mi región en específico, en Medellín, pues tengo que hablar de mi zona porque es lo que más conozco. Para nosotros, un niño es bonito si es gordito, ¿cierto? Y no solamente con los niños, hacemos eso hasta con los animales. Con un gato, con un perro, con todo. Si está gordito, ay no, ¿qué es eso tan hermoso? Mírate, pero si está delgado, si está flaco, ay no, pero ¿qué es ese animal tan desgarbado? ¿Cierto? Y lo mismo hacemos con los niños, ¿cierto? Y con las personas. Si un niño nace y es gordito y tiene algo que se llama zanjitas, las zanjitas son estos huequitos que se hacen entre gordito y gordito. Ah, no, eso aquí es un boom. Aquí en Antioquia eso es un boom ahí, pero mírale esas zanjitas, mírale cómo está de hermoso, todo gordito, todo rozagante. Entonces, acá la gordura es sinónimo de salud, es sinónimo de como de riqueza, de
de prosperidad, por así decirlo. Mientras la delgadez es sinónimo de hambre, de pobreza. Y eso es algo bastante preocupante, porque tú le dices a un papá que su hijo está con sobrepeso y se ríe. Y es como, ay, sí, es que él come mucho, doctora. Y uno es como, bueno, sí, pero es que es un niño de 1 año, querido, y su alimentación depende de ti, pero no les importa, ¿cierto? En cambio, si yo le digo a una mamá, no, es que el niño está desnutrido, ahí sí se pone las pilas. Entonces, creo que tenemos que cambiar ese chip como papás, esa mentalidad, porque es que la obesidad y el sobrepeso son los causantes de millones de enfermedades, y el solamente yo decirle a usted que tiene obesidad, ya le estoy diciendo que está enfermo. Entonces yo decirle a un niño de 1 año que tiene sobrepeso es alarmarlos y decirles, hey, póngase en las pilas para que este niño no me vaya a llegar a una obesidad en un futuro, y debido a esa obesidad sea un niño enfermo y un adulto enfermo, ¿cierto? Entonces, muy importante, papás, los que me están escuchando de aquí de Antioquia, los que me están escuchando de Colombia, por favor, dejemos de pensar que algo que está obeso, que es gordo, es algo saludable, porque es absolutamente todo lo contrario. Una persona gorda o un animal gordo o lo que usted quiera mirar que sea gordo no es saludable. ¿Listo? Es una persona que está enfermo. No es sinónimo de prosperidad, no es sinónimo de riqueza, porque una persona que está obesa, que está gorda, es una persona que está malnutrida, ¿cierto? Eso quiere decir que no tiene los nutrientes necesarios. Eso quiere decir que simplemente no consumió lo que debía consumir. Entonces, tenemos que cambiar ese chip, por favor, y tenemos que empezar a cambiarlo ya. Eso de que, ay, sí, doctora, otra cosita que tenemos que cambiar. Ay, sí, doctora, no es que todos en mi casa son obesos. Entonces, por eso mi niño es obeso. Sí, la genética ayuda mucho a que su niño sea obeso, pero entonces, ¿qué va a cambiar para eso? ¿Usted qué enfermedades sufre? Ah, no, yo soy hipertensa, soy diabética, tengo triglicéridos, colesterol alto, creo que estoy sufriendo de POC. Y entonces uno es como, bueno, y entonces usted quiere ese futuro para su hijo. Y le parece muy normal porque es que todos en la casa son obesos. Por favor, papás, en serio, si la alimentación de sus hijos depende de ustedes y depende de ustedes en estos primeros años de vida, por favor, edúquenlos, que la educación es lo más importante. No solamente estudiar matemáticas y español es importante para los niños, sino el saber educarse sobre alimentación y nutrición es lo que les va a permitir ser jóvenes sanos, ser adultos sanos y tener el rendimiento que necesitan para poder funcionar. Entonces, edúquenlos en alimentación saludable para que ellos puedan tener una alimentación saludable sostenible, y al mismo tiempo denle alimentos saludables a estos niños, ¿cierto? Piensen que de ustedes está dependiendo el futuro y la salud de sus hijos. Entonces es muy importante que cambien esa mentalidad que tienen. Y pues si en otras partes del mundo que me están escuchando también piensan lo mismo, pues por favor, es momento de cambiar eso. ¿Listo? Entonces, en el programa pasado habíamos dicho pues que la lactancia materna puede llevarse hasta los 2 años de edad, que ya esta no es suficiente para el niño. No pierde su calidad, pero el niño aumenta sus requerimientos y necesidades, entonces por lo tanto ya no es suficiente, y a partir del año la idea es que esa lactancia se puede dar 1, máximo 2 veces al día, y que se puede llevar, nosotros recomendamos hasta los 2 años de edad, más por comodidad de la mamá, por el tiempo que esto le dedica o el desgaste que esto le pueda dedicar, y que puede tener una vida que sea bastante ocupada. Entonces es muy importante poder cambiar, pues ya a partir de los 2 años de edad, ya uno dice, bueno, ya no es necesario que es lactancia materna, ¿cierto? Inclusive estas mamás que ya empiezan una vida laboral, una vida académica o tienen una vida bastante agitada y que a partir del año ya no se sienten capaces de dar lactancia, pues sería muy bueno que la siguieran dando hasta los 2 años, pero en caso tal sí la pueden ir disminuyendo paulatinamente. Listo.
Entonces, a partir del año ya el niño debe estar comiendo normal, debe estar consumiendo todos los grupos de alimentos, ¿cierto? Debe estar consumiendo las texturas de manera normal, o sea, la comida tiene que ser normal. Las porciones aún van a ser más pequeñas, venden platos especiales para niños. Muy importante que si ustedes quieren saber cuántas son las porciones que le deben dar a su hijo, vayan donde un profesional en alimentación y nutrición que les explique este tipo de cosas, porque como les digo, cada persona es diferente. Entonces, muy importante eso. Generalmente uno dice que debe ser la mitad del plato, por ejemplo, que uno se consume, o 3/4 partes, no toda la cantidad que uno de pronto se come, pero eso es muy relativo porque yo no sé usted cuánto se come, ¿cierto? Entonces no falta usted que coma una bandeja paisa completa con todos sus ingredientes y le dé la mitad al niño, pues eso no va a ser saludable. Entonces sí es muy importante que por favor vayan donde un especialista en alimentación o nutrición, o simplemente el niño en el primer año de vida, los niños siguen en crecimiento y desarrollo hasta los 10 años de edad, y en crecimiento y desarrollo tenemos a todos estos especialistas disponibles que son nutricionistas, psicólogos y todos los que les había dicho. Entonces pregúntenle eso al nutricionista de crecimiento y desarrollo y seguramente les va a decir algo más enfocado en su hijo. Entonces, muy importante seguir llevando a los niños a crecimiento y desarrollo. Listo, entonces, el niño debe estar consumiendo aproximadamente entre 5 y 6 comidas al día. La idea es que no se pasen más de 3 horas sin comer. Los grupos de alimentos más importantes en esta etapa, digo más importantes porque son los que debemos dar con más frecuencia en el día, ¿cierto? ¿Cuáles son? Frutas, verduras, lácteos y carnes, ¿cierto? Estos grupos de alimentos deben de estar incluidos, si es posible, en cada una de las comidas del niño, ¿cierto? Por ejemplo, la proteína que esté en las 6 comidas del niño, las frutas y las verduras que estén al menos 4 o 5 veces. Si hablamos de eso, entonces en cada comida del niño, y los lácteos también que estén presentes de 3 a 4 veces en el día. ¿Por qué? Porque están en etapa de crecimiento. Los lácteos los necesitamos para esa salud ósea, entonces para el crecimiento de los huesos. Pues las proteínas, ya hemos hablado muchísimo de ellas, es para esa salud muscular. Entonces el niño está creciendo y necesita obviamente esa calidad de músculo. Y las frutas y las verduras pues nos van a dar las vitaminas y los minerales que van a impedir que los niños se nos enfermen y que sean totalmente saludables. Entonces es muy importante el consumo de estos 4 grupos de alimentos durante el día, en las 5 y 6 comidas del día. Las harinas que sean de buena calidad, ¿cierto? No que sus harinas sean a base de productos de panadería, por ejemplo, sino que sea el arroz, la papa, la yuca, el plátano, la quinoa, el frijol, la lenteja, los garbanzos, ¿cierto? Este tipo de carbohidratos, que yo ya les había hablado de eso mucho antes, que no van a aportar solamente energía, sino que también van a aportar nutrientes. Listo. La idea es que en las 3 comidas principales haya 1 o 2 porciones de estos carbohidratos. Y las grasas, que sean grasas saludables, grasas vegetales, ¿cierto? ¿Cuáles son las grasas vegetales? Frutos secos, aceites de vegetales, pues de girasol, de oliva, de soya, de canola, ¿cierto? El aguacate también, muy importante darlo. Muchas preguntas de las que me hacen en crecimiento y desarrollo es ¿cuántos huevos se puede comer el niño al día? Miren, en caso tal de que no haya la disponibilidad o el acceso a productos cárnicos, el niño puede comer huevo todo el día, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? La forma en cómo se prepara el huevo, y eso era algo que yo ya les había hablado. O sea, no le podemos echar la culpa al huevo si lo estamos haciendo sumergido en aceite. Hay que echarle la culpa al aceite en el que lo estamos haciendo. Y entonces es muy importante, si el niño necesita, porque no tenemos los recursos para conseguir productos cárnicos, el niño puede comer huevo todo el día, una vez en cada comida, ¿cierto? En cada comida principal.
Si no, pues una vez diaria, sin ningún problema puede consumir huevos. Los lácteos, ya sabemos, tratemos en lo posible de evitar una intolerancia a la lactosa temprana en los niños, porque muchas veces empezamos a dar leche deslactosada. No, señores, a los niños se les da leche entera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si les damos leche deslactosada, desde el principio vamos a generar una intolerancia a esa lactosa. Nosotros en nuestro intestino tenemos una enzima que se llama lactasa. Esa lactasa es la que permite la digestión de la lactosa. Si yo le doy leche deslactosada desde el principio al niño, esa lactasa no va a tener que funcionar, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es que va a dejar de funcionar generando una intolerancia a la lactosa. Entonces es muy importante dar leche entera. ¿Leche de cuál? Leche de vaca, ¿cierto? Esa es la que la verdad más utilizamos. En otras regiones del mundo, en otros países del mundo, pues la leche de cabra es muy común. La verdad voy a investigar un poco sobre las propiedades nutricionales de la leche de cabra porque no la conozco. Aquí lo que más usamos es la leche de vaca y me parece un alimento maravilloso. Entonces lo que más les puedo recomendar como tal es la leche de vaca, ¿cierto? Listo, suplementación, muy importante, papás. La suplementación, y yo creo que yo ya se los había dicho en programas pasados, es como un medicamento. Uno no puede dar por dar al niño multivitamínicos a menos de que estos sean enviados por nutricionista o por médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno da multivitamínicos o da suplementación cuando el niño con la alimentación no puede suplir esas necesidades que tiene, cuando tiene una deficiencia y hay que aumentar esa cantidad de ese nutriente en el cuerpo porque puede generar un inconveniente en salud. Entonces solamente se suplementan los niños que tienen necesidades básicas y que lo necesitan. No todos los niños requieren suplementación. ¿Por qué? Porque podemos generar un efecto contrario, una vitaminosis y generar una enfermedad. Entonces, si a usted su médico o su nutricionista le recomendó suplementar a su niño, hágalo. De resto, sígalo alimentándolo de calidad. ¿Listo? Eso es lo más importante. Aquí en Colombia hay unos productos que se utilizan muchísimo. No sé si en otras partes del mundo también lo harán, pero es más que todo aquí en Colombia. Hay uno que es una cola granulada, un tarrito rojo, pues una cosita así, hay de varias marcas, que es un multivitamínico a base de vitamina A y zinc. Está también el Milo, el Chocolisto, pues no quiero decir marcas, pero son bebidas achocolatadas que son las más conocidas. También se da algo que se llama emulsión de Scott, que es como un suplemento, un multivitamínico más que todo en ácidos grasos esenciales. Y yo creo que estos son los más comunes que damos, ¿cierto? Yo le quiero decir algo a los papás. Se pueden dar, sí, pero en la medida adecuada. Estamos utilizando el tarrito rojo, la cola granulada, para que el niño se tome la leche, ¿cierto? Y le echamos una cantidad enorme, o sea, eso ya no es leche, eso es cola granulada con leche, o sea, es una cosa roja ahí. Y tienen que entender una cosa, siempre en los tarros está la porción recomendada, ¿cierto? Y generalmente ese tarro dice que es una cucharadita tintera o postrera, o sea, una cosita de nada. ¿Por qué? Porque es un multivitamínico y si das mucha cantidad puedes generar una vitaminosis y una vitaminosis me puede llevar a un riesgo alto en salud, ¿cierto? Y generalmente el tarrito rojo, que es a base de vitamina A, la vitamina A es una de las vitaminas que más vitaminosis genera. Yo generalmente les recomiendo a los papás que no den este tipo de productos. ¿Por qué? Porque no lo saben dar, no porque sean malos, sino porque no lo saben dar, ¿cierto? Un papá no llega y se coge y se empieza a leer el tarro, a ver, bueno, sí, aquí me dice que tiene. No,
generalmente dan una cantidad alarmante. Y lo mismo hacen con las bebidas chocolatadas, ¿cierto? Con estos productos de chocolate para darle sabor a la leche, y es que dan una cantidad enorme y estos productos tienen alto contenido de azúcar, entonces es como si le dieran un dulce al niño. Entonces, la verdad, yo personalmente recomiendo que no los den y que si lo van a dar, lo den de la forma adecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que podemos generar es un efecto contrario. Con la emulsión de Scott está bien que la den, pueden dar 3 veces a la semana una cucharadita sin ningún problema, pero también es muy importante que sepan leer, porque muchas veces la dan 3, 4 veces al día y eso no está bien. Listo, una vez, 3 veces a la semana está perfecto. Ahora sí, yo creo que voy a hablar del tema que más me preocupa con los niños, y lo voy a hacer en la siguiente sesión del programa, después de que escuchemos esta canción. Hola, bienvenida de nuevo conmigo, bienvenidas de nuevo al programa. En la sesión pasada, antes de la canción, estábamos hablando de cómo alimentar adecuadamente a los niños, evitando dar suplementación si no es necesario. Entonces, para los que apenas me sintonizan, quiero que tengan en cuenta que la suplementación solamente la debe mandar el médico o el nutricionista. Ustedes no se pueden poner a automedicar a los niños con suplementos nutricionales, porque pueden generar problemas de salud graves que son causados por un exceso de vitaminas en el cuerpo. Entonces, muy importante, solamente se dan suplementos y multivitamínicos a aquellos niños que lo requieran. Listo. Y les estaba diciendo que iba a hablar de la parte más importante del programa, y para mí la parte más importante es el hecho del consumo del azúcar y del sodio. ¿Listo? El azúcar y el sodio son dos nutrientes que son importantes, ¿cierto? En nuestro cuerpo también los necesita para poder regularse y equilibrarse y para poder obtener energía. En el caso del sodio, más que todo por el equilibrio del cuerpo, y en el caso del azúcar, pues por la energía. Pero la gran cantidad de los alimentos que consumimos contienen azúcares y contienen sodio. Entonces, para mí no es necesario dar más. Y ahorita la alimentación de los niños está basado en eso, porque todos los snacks que encontramos, todas las bebidas azucaradas que encontramos, que se dan a los niños, son a base de químicos, azúcar y sodio. Papás, yo les voy a pedir un favor muy grande. No den bebidas azucaradas a los niños. Son las principales causantes de obesidad, de diabetes y enfermedades crónicas en el mundo y en los niños. ¿Cuáles son las bebidas azucaradas? Las bebidas gaseosas, todas de todos los colores, los jugos y refrescos, los jugos que aquí les dicen así, pero son los refrescos
en cajita, en bolsa, ¿cierto? Los refrescos en polvo, aquí tenemos una que es la famosa malta, que los papás son felices dando malta a los niños, que porque es muy saludable. Pues no, papás, es una gaseosa más, no es saludable. Listo, entonces no la den. Las bebidas achocolatadas y azucaradas, no las den, no es necesario, el niño no lo necesita. A mí muchos papás me llegan y me dicen, doctora, pero es que el azúcar también es importante en el cuerpo, entonces una gaseosa, no señor, una gaseosa no, comas entonces un manguito o unas fresas, ¿cierto?, que tienen fructosa y que le van a ayudar con ese azúcar, o consumas una leche entera, normal, o una... ¿qué le puedo decir yo? Unos frijoles, una lenteja, ¿cierto?, que también le van a dar esa energía. Pero no, el azúcar, esos azúcares simples, o sea, esos azúcares que no son sino químicos, que no tienen absolutamente nada de nutrientes, son los principales causantes de enfermedades en el mundo en este momento. Y son lo que somos felices de darles a nuestros hijos, ¿cierto? Fuera de eso, que damos bebidas azucaradas, estamos dando una cantidad enorme de snacks, ¿cierto? Yo no sé desde cuándo resulta que las rosquitas y los chitos son más saludables. Entonces a mí me llega una mamá y me dice, no doctora, lo que pasa es que yo doy una lonchera muy saludable. Mira, yo le doy un juguito de cajita al niño, le mando un juguito de cajita, le mando unas rosquitas o unos chitos y ya. Y uno es como, yo quiero entender en dónde está la parte saludable de esa lonchera, mamá, explícame. ¿Qué es eso? Eso es pura grasa saturada, pura grasa trans, porque son frituras. Si ustedes se ponen a ver el etiquetado nutricional y se ponen a ver la parte de los ingredientes, van a encontrar una cantidad de químico, de almidones de maíz, de sodio, de fritos, de grasas saturadas, de grasas trans, y eso es muy saludable, que porque pues, como es a base de maíz, entonces seguramente es saludable. Papás, entiendan una cosa, ningún snack es saludable, ¿cierto? A menos de que sea un snack de estas tiendas ahorita que están sacando, que son orgánicas, que sí son saludables, que son a base de quinoa, que son a base de leguminosas, o de cosas que de verdad son saludables y que digamos que son un poquito más aceptables que esos snacks que conseguimos generalmente. Pero los snacks no son saludables como tal, ¿cierto? Porque son frituras, porque tienen una cantidad enorme de sodio, porque tienen una cantidad enorme de azúcares y de químicos. Entonces, nada de bebidas azucaradas y nada de snacks. Entonces, los papás generalmente me dicen, entonces, ¿uno qué le da a los niños, doctora? ¿Uno qué les da? Yo quiero preguntarme qué les daban los papás antes de que la industria apareciera con el azúcar, o antes de que la industria apareciera con el mecato, como que qué les dan. Les estoy diciendo que deben consumir lácteos, les estoy diciendo que deben consumir jugos de fruta natural, les estoy diciendo que deben consumir agua, les estoy diciendo que deben consumir frutas, verduras y proteínas. ¿Será que les estoy diciendo que no deben consumir nada? Miren cómo está de cambiada la mentalidad ahora, que pensamos que los productos industrializados son la base de nuestra alimentación. Y que por lo tanto, si uno deja de consumirlos, ya no sabe qué va a consumir. Eso me parece totalmente triste, porque no solamente me pasa con los niños, sino que me pasa con toda la población en general. Que uno le dice, no coma embutidos, o sea, carnes frías, no consuma snacks de paqueticos o frituras de este tipo, no consuma bebidas azucaradas, y le preguntan, doctora, entonces ¿yo qué voy a comer? Y yo soy como, Dios mío, es increíble que la industria haya entrado tan directamente en nuestra cultura alimentaria y olvidamos lo que de verdad es importante y los alimentos que de verdad son importantes. Y que yo le diga a un paciente que no se consuma eso, le esté quitando toda la comida de su día. Eso es muy triste. Me parece supremamente triste, porque nos estamos matando nosotros mismos. Y es muy gracioso, como decimos, yo no entiendo por qué me enfermé. ¿Y por qué me enfermé? Porque es que tomo una cantidad enorme de gaseosa en el día,
porque en la nevera de mi casa no puede faltar la gaseosa y los refrescos artificiales, porque tengo en la alacena de mi casa una cantidad de mecato y de cereales azucarados y con eso desayuno y con eso como en el día, porque reemplazo una carne, un huevo por un jamón, una salchicha o un salchichón, ¿cierto? Entonces, pónganse a mirar y pónganse la mano en el corazón y digan, Dios mío, ¿en serio voy a permitir que la industria sea la base de mi salud? Eso es muy triste. A mí personalmente me parece muy triste. Y me parece mucho más triste cuando son los papás los que me lo dicen. Porque yo, ¿qué futuro puedo esperar en ese niño? Ese niño va a estar conmigo durante toda su vida porque voy a tener que estar tratando la enfermedad en vez de prevenirla. ¿Listo? Entonces, papás, todos estos alimentos que son industrializados son malos no solamente para el niño, sino también para usted. Y usted es el ejemplo de ese niño. Tienen que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños, siempre imitan a sus papás y ven a sus papás como un ejemplo. Entonces, si yo me siento a comer con el niño una fruta, una verdura, y le hago cara fea a esa fruta y esa verdura porque a mí como persona no me gusta, voy a generar que a ese niño tampoco le guste, pudiéndole gustar, ¿cierto? Entonces, lo más importante es, cuando son alimentos que son naturales y que son saludables y les estamos dando algo, nunca hagamos gestos negativos, así sea que a nosotros no nos guste. O sea, está bien, todos tenemos gustos y rechazos frente a ciertos alimentos. Yo les voy a decir, por ejemplo, en particular, yo soy nutricionista, pero a mí me aterra, no sé cómo voy a decir esto en radio mundial, porque yo sé que no en todas partes se llama igual y el nombre puede variar dependiendo del país, pero aquí es una fruta, listo. A mí no me gusta la papaya, ¿cierto? Yo sé que esto me lo van a criticar en otros países, pero bueno, a mí no me gusta la papaya, es que no sé cómo le dicen en otros países, y no me gusta el melón, por ejemplo, y tampoco me gusta la remolacha, porque yo soy muy olfativa con la alimentación, y estos alimentos que no me huelen como rico, no me saben bien. Y en particular la papaya, el melón y la remolacha me huelen como a tierra, me huelen raro, entonces no me gustan. Pero si yo voy a alimentar, en este caso pues yo no tengo hijos, pero pues sí tengo primitos pequeños o niños que están frente a mí, si yo les voy a dar alimento y ese alimento es papaya, melón o remolacha, les hago la mejor cara y les hago fiesta, ¿cierto? Porque a mí no me gusta no quiere decir que al niño no le va a gustar y que además de todo son saludables para él y él los necesita y sería maravilloso que a él le gustara. Entonces es muy importante, papás, que siempre con los alimentos que son saludables demos una cara positiva, ¿cierto? A los niños frente a esos alimentos. Y tratemos de evitar a toda costa ofrecer alimentos y productos industrializados, ¿cierto? Que son lo más malo. Ahí me voy con una cosa. En mi cultura es muy común castigar con la comida y premiar con el dulce, ¿cierto? Ya les voy a explicar a qué me refiero. Me refiero a que nosotros somos de los que sentamos a los niños a comer y somos, no te paras de ahí hasta que no termines y hasta que no veas ese plato limpio, no salís a jugar hasta que no comas, no haces esto hasta que no hagas eso, hasta que no comas. Entonces el niño ve la comida como un castigo y no le va a gustar comer y se demora horas y eternidades comiendo, o simplemente hace la repulsión de este mundo para comer, porque está viendo la comida como una obligación, pero como una obligación negativa, no como algo bueno. Entonces simplemente el niño ya no ve la comida como algo positivo. Pero también hacemos algo que es supremamente malo, y es que hacemos, por ejemplo, esto. Si te comes todo esto, te doy un dulce, o te doy esta chocolatina, o te doy este bombombón, o te doy este mecato. Ay, Dios mío.
O si me haces esto, te premio con este dulce o te premio con este mecato. ¿Será que van a ver el mecato y el dulce como algo negativo si lo están viendo como un premio? Entonces nosotros somos los que estamos llevando a que los niños tengan esa preferencia. No me pueden castigar con la comida ni premiar con el dulce. Primero, si el niño no quiere comer, que no coma. En algún momento le va a dar hambre. Y cuando le va a dar hambre, se le da esa comida. ¿Listo? La forma más fácil de manipular de los niños es con la comida. Y cuando ellos no quieren comer, y como somos papás y no queremos que nos dejen de comer, nos dejamos manipular. Entonces, si él no quiere comer la comida, listo, dale, no come. Pero cuando tengas hambre, se le da esa comida. Listo. No es que, ay, yo no quiero esto, papi, pero es que quiero ese bonjuro, quiero ese mecato, quiero esas cosas que hay ahí en la alacena, o esos dulces. No, señor. Por eso también es muy importante no tener una tienda en la casa, porque van a tener de dónde escoger. Entonces traten de no mantener todo eso en la casa, de no comprar ese tipo de productos, para que los chicos no tengan de dónde escoger tampoco. Listo. Y en segundo lugar, no me premien con los dulces. Miren, hay tantas formas de premiar, ¿cierto? Con un juego, con un cuento, con una película, con un pasatiempo, con una fruta, con un lácteo, con algo saludable, ¿cierto? Hay muchas formas de premiar a los niños. Ustedes están premiando con la enfermedad. Entonces, eso es algo que tenemos que dejar. No mantengan una tienda de mecato en la casa. Si el niño no quiere comer, que no coma, pero que cuando quiera comer, coman lo que se le está dando, la comida que es saludable, y no premien con los dulces. Hay muchas formas de premiar. Pasen tiempo de calidad con sus hijos, eso es un premio. Leer un cuento es un premio. Hacer una obra de teatro juntos es un premio, ¿cierto? Darles una porción de fruta o de yogur es un premio. Entonces empecemos a premiar con cosas que de verdad son premios, que de verdad son saludables, y no con la enfermedad. Listo, papás. Entonces ahora sí, vamos a hablar de algo muy importante. Miren, aquí en Colombia, en los jardines, guarderías y colegios o instituciones educativas, existe algo que es el plan de alimentación escolar, ¿cierto? Ese plan de alimentación escolar es una alimentación que se les da a los niños en el colegio o en el lugar donde estudian, y que es un plan que es basado en ellos y que es hecho por nutricionistas. En caso tal de que sus hijos tengan el privilegio aquí en Colombia o en las diferentes partes del mundo donde se encuentren de participar o hacer parte de este plan de alimentación escolar, yo les recomiendo que lo hagan, que accedan a él, porque generalmente son alimentaciones que son estudiadas y que son formuladas para niños y que les van a servir muchísimo y que siempre tienen grupos de alimentos importantes para ellos. En caso de que no puedan acceder a esto, entonces es muy importante. Papás, tratemos de no dar plata a los niños, ¿cierto? De no dar dinero. Y en caso tal de dar dinero, educarlos en que consuman o que compren lo que va a ser saludable para ellos. Porque los niños no saben manejar el dinero y generalmente van y compran dulces, mecatos o cosas que no son saludables. Entonces es muy importante, tratemos de no dar dinero, y en caso tal de dar dinero, educarlos para que sepan acceder a lo mejor. En segundo lugar, prefiero que den y que envíen la lonchera desde la casa. ¿Qué debe tener una lonchera? Debe tener una proteína, debe tener una harina, debe tener una grasita vegetal si es posible, debe tener una fruta y debe tener un lácteo, ¿cierto? Una fruta, verdura o lácteo. Entonces, ¿qué puede ser una lonchera saludable? Una lonchera saludable puede ser un sándwich, ¿cierto? Un sándwich de pollo, de pescado, de carne, de huevo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser de jamón, ¿cierto? Sino que puede ser de diferentes carnes.
Puede ser con un queso o un pedazo de cuajada, no tiene que ser de estos quesos que se estiran, que ya habíamos dicho que tienen gran cantidad de grasa. Con verduras, que puede ser tomate, zanahoria, ¿cierto? Pueden hacer una ensalada de verduras picada y echársela al sándwich. Una fruta, cualquier fruta entera o picada, ¿cierto? Y puede ser un yogur o un jugo de fruta natural, pero preferiblemente un yogur o una lechita o un kumis, ¿cierto? Que se pueden dar a los niños en esa lonchera. Entonces ahí tenemos el sándwich, que nos tiene las dos harinas, nos tiene la proteína, nos tiene las verduras, tenemos la fruta y tenemos el lácteo. Eso puede ser. También pueden ser tortillas, ¿cierto? Tortillas que tengan incluidas frutas y verduras y siempre acompañarlas con la fruta o con el lácteo. También puede ser el cereal, puede ser la granola con el yogur y la fruta. También puede ser, por ejemplo, un ponqué con una ensalada de frutas y yogur, o puede ser la gelatina con la fruta y el lácteo, ¿cierto? Miren que hay muchas formas de dar loncheras sin necesidad de dar productos industrializados, ¿cierto? Y con alimentos que son saludables. Entonces, empiecen a poner creativos, combinen frutas y verduras, puede ser en ensalada, puede ser en jugos, siempre que esté presente el lácteo, también pueden echar el lácteo de pronto en un sorbete o en un batido que quieran hacer sándwich de diferentes carnes, no necesariamente de embutidos, hacer tortillas donde incluyamos varias proteínas y varias verduras, ¿cierto? Y podemos poner a nuestros hijos a participar en la construcción de esa lonchera, porque cuando ellos se sienten aportantes en eso, le van a coger muchísimo más amor a esa alimentación. Bueno, papás, para mí fue un placer poder compartir con ustedes este programa. Espero que les haya servido muchísimo a todos. Vamos a estar entonces hablando de muchas cosas. El siguiente programa entonces vamos a hablar como para que sigamos en lo que les había prometido. Vamos a hablar de alimentación en los adultos mayores y por consiguiente estaremos dando respuesta a todos los programas que ustedes me piden. Les recuerdo, mi nombre es Jenny Restrepo, nutricionista, dietista. Mi correo electrónico es jeny.restrepo@gmail.com. De nuevo, jeny.restrepo@gmail.com. Ahí me pueden escribir en caso tal de que tengan dudas o simplemente escribir al programa y como lo hemos venido haciendo. Me preguntaban en casos anteriores que si yo doy consultas particulares. Claro que sí puedo dar asesorías telefónicas, sí, asesorías, ¿cierto? No consultas ni dietas, porque por teléfono eso no es posible hacerlo, pero los puedo asesorar en caso tal de que lo necesiten y que tengan una duda específica. Me pueden escribir al correo y en caso tal yo les podría dar otro medio para que se comuniquen mejor conmigo y podamos hablar mucho mejor. Que estén muy bien, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe a todos. Una feliz día, feliz tarde, feliz noche para en cualquier parte del mundo que se encuentren. Para mí fue un placer compartir con ustedes este momento y espero que este programa también les haya generado duditas o les haya resuelto muchas dudas. Dios los bendiga, hasta pronto. Chao, chao.